Seguro alguna vez muchos de ustedes se han preguntado por qué el Dios de la Biblia ha cometido acciones muy lejos de ser morales o divinas. Para muchos Yahvé es Dios, para otros es un arconte y para otros más es un Elohim que ha conquistado territorios con la violencia. Y sí, es cierto, hay muchas incongruencias en la Biblia a pesar de que la religión quiere constantemente venderte la idea de que ese libro es perfecto, puesto que la relación entre Yahvé y la humanidad, tal como lo presenta en la Biblia, es un tema que invita a una profunda reflexión sobre la naturaleza de lo divino y su interacción con lo humano. El uso del antropomorfismo, es decir, una presencia física, según la religión cristiana, es atribuir a Dios características humanas como una herramienta poderosa para comunicar verdades espirituales de una manera accesible, pero también plantea preguntas fundamentales sobre cómo entendemos a Dios y cómo Él se revela a nosotros. Pero esto no es tan así cuando leemos algunos textos de la Biblia, donde verdaderamente vemos a Dios Yahvé en una forma completamente humana y no infinita, con gustos humanos, con muestras de cansancio, con olfato, con hambre, e incluso donde los enviados de Yahvé, mal traducidos como ángeles, son idénticos a Yahvé y que esto solo se distingue por ciertas jerarquías que tienen. Eso lo podemos ver claramente cuando los tres Ish, es decir, los tres hombres, se acercan a Abraham y dos fueron a Sodoma y uno se quedó hablando con Abraham y ese era Yahvé y lo dice el texto. Otro ejemplo lo podemos ver en personas que confundían a los enviados de Yahvé o estos ángeles con el mismo Yahvé, puesto que todos tenían una forma física. Era cuando el enviado de Yahvé se presenta a Manoa y su esposa para anunciarle el pronto nacimiento de su hijo Sansón. Y creyeron que iban a morir rápido porque estaban viendo directamente a Dios mismos. En estos textos que les estoy mostrando en pantalla lo pueden leer con mucha claridad, pero lo vamos a hablar más adelante. Vamos más allá. Los cristianos, cuando se les habla acerca de la cara a cara con Dios, siempre alegan que es una alegoría, porque según el texto del verso de Juan que ven en pantalla, dice que a Dios nadie le ha visto. Y en otro texto en la Torá indica que a nadie se le puede ver a Dios y a la vez vivir. Es todo un sistema bien armado para que no te cuestiones estas cosas. Y cualquier incongruencia aparente hay que sujetarla a la fuerza, a la interpretación, para que simplemente lo que se lea en lo literal se interprete según la doctrina y no según al mismo texto que estemos leyendo. Y cuestionas demasiado, y si lo cuestionas te dicen que no tienes el espíritu de discernimiento bíblico, ya que existe una herramienta espiritual o una hermenéutica que no es para todo el mundo, sino solo para aquellos que se les revelan que son los hijos verdaderos de Dios que han sido bautizados. Los demás es anatema. Vamos leyendo los siguientes textos para mostrar que se puede ir abajo toda esta argumentación religiosa. Si nos vamos por ejemplo a Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero si leemos más atrás en el Génesis 6:6, leemos la primera contradicción. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Qué dirán los religiosos aquí? ¿Cómo interpretan esto? Fíjense que ya el mero hecho de preguntarnos cómo interpretar esto ya nos lleva a la disonancia cognitiva de no aceptar lo que dice el texto, sino que debe haber una explicación porque esto no puedo aceptarlo y no puedo aceptar lo que leo ahí, ya que estaría aceptando de que Dios no lo puede todo. El texto aquí es que si solo aceptamos el hecho de que Yahvé no es Dios, nos quitamos esos dilemas de encima, o al menos hay una representación finita de un proyecto divino espiritual de un Dios infinito, quién sabe. Por lo que leemos en la Torá está demasiado lejos de las acciones de un Dios espiritual de este Yahvé. Pero sigamos con los textos que son interesantes para demostrar este hecho físico de Yahvé. Vamos a Deuteronomio 5:4. Cara a cara habló Yahvé con vosotros en el monte de un medio del fuego. La religión dirá, bueno, en medio del fuego no es directamente, escuchó alguna voz por ahí y lo fue guiando. Está bien. Vamos a seguir ahora con Deuteronomio 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Yahvé cara a cara. Otra vez los religiosos seguirán diciendo, bueno,
Pero ese cara a cara quiere decir, es decir, nuevamente la interpretación, que es una forma íntima y espiritual más cercana que una conversación humana. Ok, ahora vamos a Éxodo 33, 11 al 13. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Igualmente aquí sea la misma interpretación de los religiosos, pero matamos esto en Números 12 del 7 al 11. Quitamos cualquier clase de interpretación posible cuando vayamos a leer esto. Con él habló cara a cara, claramente, y no por figura y sin enigma. Él, Moisés, contempla la imagen del Señor, y no por figura y sin enigma. Según la traducción de la Biblia que leas, tendrás la palabra figura, símbolo o enigma. Pero todas quieren decir intermediario o figura que puede representar que no es la original. Y no había representación o un intermediario. Moisés contemplaba realmente la imagen del Señor. Lo dice el texto. Y quiero finalizar mostrando el texto de Abraham y los 3 enviados. Si leen dicho pasaje, caerán en la cuestión de que hubo un inicio a 3 Ish, y uno de ellos era Yahvé. Los 2 enviados se fueron a Sodoma. Aquí hay un claro ejemplo de que los 3 personajes eran idénticos, tanto así como Abraham le ofreció comida y reposo. Y un ser espiritual no se le puede ofrecer algo humano, a menos que tenga una entidad física que se desgaste como un cuerpo. El texto de Manoah en Jueces 13, 15 al 25 es un reflejo de la mente de los judíos de cómo veían al Dios en el plano material. Cuando Manoah y su esposa ven al enviado de Yahvé, mal traducido ángel, creen que él era el mismo Dios. Y esto lo pueden ver en este texto que ven en pantalla. ¿Qué más pruebas necesitas? Y si hay una más. El profesor Mario Sabán hablaba extensamente en su tesis La Merkabah, el misterio del nombre de Dios, sobre una explicación interesantísima de por qué existen estas descripciones físicas de Yahvé. Y lo más fascinante es que acepta sin interpretación que estos textos son reales, e incluso explica que hay 17 enmiendas que hicieron los escribas de la ley para cambiar los textos bíblicos para que desaparezcan de una vez estas apariencias físicas en la Torá, contemplando o tratando de conciliar la idea de un Dios físico con la idea de un Dios espiritual, y borraron entre medio las apariciones físicas. Esto en el judaísmo de alguna manera da la aparición física como de Enoch, Metatrón, y luego el cristianismo hereda todas estas ideas en la persona de Jesús de Nazaret como representante de una entidad espiritual. Este video lo dejaré al final en la descripción, porque ahí tendrás palabra por palabra de la descripción de Mario Sabán sobre este punto en concreto. Y miren, aquí en la opinión personal, yo creo en Dios, yo creo en Jesús y en su mensaje de que Dios habita dentro del ser humano, de cada ser humano, como entidad espiritual y no algo físico, y que hay una profunda conexión real de conciencia entre cada uno de los seres vivientes para el trabajo de la luz, a pesar de tanta oscuridad que este mundo pueda ver. Pero esas son mis creencias, pero esto no lo reflejo mucho en mis videos. Esto de alguna manera u otra, si lo hago en un video particular. Por eso es que en la búsqueda de estas cosas debemos ser valientes al contemplar las distintas fuentes, incluso aquellas que se contradicen unas a otras. Eso nos da una perspectiva de que no existe la verdad en ninguna parte, al menos una verdad total, final o absoluta, que dé una explicación de principio a fin de todas las cosas. Contra un fanatismo nunca pondrás a sumarle estas ideas. Contra un fanático le va a dar disonancia cognitiva. Lo único que podemos hacer es construir nuestro criterio propio. No fantasear con ninguna fuente, ni tampoco dar una creencia personal como si fuera impuesta hacia las demás personas. Que eso que creemos, deber creerlo como verdad a las demás. Van a tocar puerta por puerta y decir: miren, ese Yahvé que ustedes creen es mentira y todos han sido engañados. No creo que esa sea la mejor forma. Por eso digo siempre, yo presento la información. Mario Sabán y Mauro Biglino no comparten completamente todo, y aún así se pueden unir en un solo video para hilar un poco estos temas que de una u otra forma pueden interesar en las personas. La información que de alguna manera pueda tener una base y sentido, y no tanto defender una postura particular, sino de tener de alguna manera una base
para poder avanzar en la investigación y no arraigarse en un dogma. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Realmente crees que Yahvé es físico o hay una posibilidad también espiritual en todo esto a pesar de esa figura de Yahvé? Eso es bastante complejo y difícil porque el texto no dice de manera literal una cosa, pero ya luego las interpretaciones tratan de encauzarlo quizás a algo más espiritual. Cada uno va a determinar sus propias investigaciones para encaminar una mejor calidad de vida. Mi nombre es Simón Guardia, te invito a que te suscribas a Proyecto Orión si no lo has hecho todavía y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.